Bueno, amados, hoy vamos a tener un tema muy importante para conversar, para reflexionar. Así que primero que todo, si tienen sus Biblias ahí abiertas o a la mano, para que puedan buscar el capítulo que nos corresponde hoy. Ya llevamos un par de meses estudiando el Evangelio de Lucas y hoy nos corresponde el capítulo 5 de Lucas, versículo 27 al 32. Capítulo 5 de Lucas, versículo 27 al 32. El tema que vamos a ver hoy es bien importante y es bien, quizás no sea tan fácil comprenderlo, así como a la primera. Por eso, si también tienen una libreta por ahí para tomar apuntes o de repente el mismo celular, pueden hacerlo. Y aparte de eso, que obviamente lo más importante es que vamos a orar para que el Señor eh, nos dé entendimiento de lo que vamos a conversar, que el Señor también me dé la sabiduría necesaria para poder exponer este tema y que el Señor nos ayude a comprender esta verdad y guardarla en lo profundo de nuestro ser. Así que vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por poder reunirnos a la distancia, por poder congregarnos para estar juntos, Señor, y para poder conocerte más a ti, Señor, para poder tener un tiempo donde tú eres el centro, donde tú eres el protagonista, donde tu palabra, Señor, es levantada. Padre eterno, te rogamos que nos des entendimiento de este tema, Señor, y que pongas tus palabras en mi boca, que seas tú, Señor, dándome denuedo y sabiduría para poder hablar fielmente lo que enseña tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén. 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 Amado, no sé si alguien tiene abierta ya su Biblia en el capítulo 5, versículo 27, para que nos pueda acompañar con la lectura. Yo, Ya, Karim, por favor, desde el versículo 27 al 32. ya. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi le hizo un gran banquete en su casa, y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, amén, amén. El título de este tema que vamos a ver hoy se llama El llamado de un pecador al reino. El llamado de un pecador al reino. Y hoy día vamos a entrar en un tema que quizás algunos han escuchado, otros no tanto, pero tiene que ver con una enseñanza de la palabra que se llama la doctrina de la gracia. Esta enseñanza se llama la doctrina de la gracia. ¿Y por qué vamos a estudiar este tema? Porque lamentablemente en nuestras iglesias actuales, en la iglesia evangélica de nuestro país o de Latinoamérica en general, cuando hablamos de la salvación, se enseñan lamentablemente muchas cosas que están erradas y muchas cosas que no están de acuerdo con la
verdadera enseñanza de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos en nuestras iglesias hoy en día una doctrina que se llama el arminianismo. No voy a entrar en tanto detalle, pero en lo que consiste el arminianismo es que cuando el pecador escucha el llamado al arrepentimiento, cuando una persona escucha acércate a Cristo, ven a Cristo, el arminianismo pone toda la responsabilidad de la salvación en la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Es la persona la que tiene la capacidad y la decisión para poder acercarse a Cristo, confesar que Cristo es su Señor, confesar que Cristo es su Salvador, y finalmente la decisión de salvación no viene de Dios, sino de la persona y exclusivamente de la persona. Esto conlleva a un problema. ¿Por qué? Porque si la salvación es algo que yo como persona tengo que decidir y cuidar bajo mis esfuerzos, evidentemente no voy a lograr llegar al final del camino. No tengo la capacidad para guardar una salvación bajo mis propios esfuerzos. Cuando una persona guarda o quiere guardar su fe bajo sus propios esfuerzos, entra a algo terrible que se llama legalismo. El legalismo es cuando una persona bajo su propia fuerza, bajo sus propios méritos, quiere ganarse el favor de Dios y la salvación. ¿Voy bien hasta ahí o un poco enredado hasta ahí? No. ¿Bien? Encuentro que está clarito, sí. Súper bien. Entonces, el arminianismo pone toda la responsabilidad de la salvación en el hombre, y el hombre tiene que esforzarse y trabajar duro y sacrificarse y hacer y hacer y hacer, porque si no hace, si no está obrando, quiere decir que no está contribuyendo a su salvación y por ende está en un camino de perdición. Qué grave. Grave. ¿Por qué? Grave. Porque nuevamente la salvación depende de la obra y no de la obra de Cristo y exclusivamente de la obra de Cristo. Por lo tanto, el arminianismo, que lamentablemente yo diría que el 80 o 90% de nuestras iglesias evangélicas predican esto, lamentablemente están cometiendo un error doctrinal tremendo, que está llevando a las personas a un desgaste impensado. Está llevando a personas a un agotamiento que en algunos casos lamentablemente no tiene solución, y muchas veces esas personas terminan tan cansadas, tan agobiadas, que muchas de ellas terminan abandonando la iglesia. Entonces, hoy, en base a lo que nos leyó Karin, en base a la lectura del día de hoy, vamos a analizar lo que se conoce como la doctrina de la gracia en 3 aspectos. El primer aspecto, y lo vamos a ver en el versículo 27, es que Jesús eligió a Mateo, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando del llamamiento de Leví, y Leví es el nombre de Mateo, un discípulo de Jesús. Entonces, el versículo 27 dice que Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. O sea, el primer punto que estamos viendo aquí es que Jesús se fijó en Mateo y no Mateo en Jesús. Entonces vemos que Jesús eligió a Mateo para ser su discípulo y no Mateo eligió a Jesús para ser su maestro. De la misma manera, es Jesús quien nos elige a nosotros antes de que nosotros lo conozcamos y antes de que nosotros tengamos una relación con Él. O sea, ¿qué quiero decir en este punto?
Jesús nos eligió a nosotros y no nosotros de nuestra propia fuerza, de nuestra propia capacidad a Jesús. Y esto lo vemos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículo 16. Díganme si no es más claro que el agua, miren. Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan, den fruto y que su fruto permanezca. Jesús está diciendo, yo los elegí a ustedes y no ustedes a mí. Esto también lo vemos hoy día va a ser un poco rápido quizá y con harta escritura, así que yo realmente le ruego que el Señor nos dé máxima atención y que todo lo que podamos conversar aquí se nos grabe profundamente, porque luego vamos a ver el resultado de creer en esto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice esta siguiente maravilla. El apóstol Pablo diciendo, pero por obra de Jesús, por obra de Dios, nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Por obra suya, nosotros ahora estamos en Cristo Jesús, no por obra nuestra, no por fuerzas propias, no por una decisión personal, sino por obra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice, Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Él nos ha salvado, Él nos ha llamado, no según nuestras obras, sino según su propósito y según su gracia que nos dio desde antes de que las cosas fueran hechas, desde antes de que nosotros estuviésemos en este mundo. Por lo tanto, esto nos debe llevar, primero que todo, a tener profunda gratitud por el Señor. Porque Él podría haberse fijado en cualquier otro, en cualquier otra, pero se fijó específicamente en Patricia, específicamente en Karin, específicamente en Andrea y específicamente en cada uno de los que tiene la convicción de ser hijo o hija de Dios. Se fijó en cada uno de los que tienen en su corazón la convicción de que Dios los ha llamado. Incluso no estando en una iglesia, no siendo convertido, hay muchas personas que sienten en su interior que Dios los está llamando. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, primero, desarrollar una profunda gratitud por el Señor porque Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Nuestra salvación depende de Dios y no de nosotros. ¡Qué alegría saber eso! Sí. Si nosotros perdemos nuestros documentos, perdemos las llaves, se nos olvidan las cuentas, se nos caen las copas de las manos, cualquier cosa, ¿cómo Dios nos va a dejar a cargo la salvación de nuestras almas si sabe que somos un fiasco? Sí. Por eso la salvación de nosotros
depende entera y únicamente del Señor. Amén. 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 El segundo punto que vemos en esta enseñanza es que nosotros no podemos acercarnos a Jesús por nuestra propia cuenta. El ser humano es incapaz de buscar a Dios por sus propias fuerzas. Quizás muchos de ustedes, yo lo hice muchísimas veces, iba a predicar al evangelismo y forzaba a la persona a que aceptara a Jesús como su Señor y su Salvador ahora. Sí. Yo no aguantaba que la persona me rechazara una oración como acepta a Jesús como tu Salvador ahora, como si fuese una imposición, Sí. como si estuviésemos a la persona obligándola a creer. Pero miren lo que dice la palabra. En Juan capítulo 6, versículo 65, les dije que hoy día iba a ser un poco distinto y un poco más intenso, pero en el capítulo 6 de Juan, versículo 65, Jesús dijo, por eso les digo que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Repito, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que para el ser humano es imposible buscar a Dios por sus propias fuerzas sin que Dios intervenga desde antes. Juan capítulo 6, versículo 65. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, no dice, y Él les dio vida cuando ustedes estaban casi moribundos, con una mano en la muerte y con otra mano en Dios. Entonces Dios les dio un soplo y ustedes alcanzaron la mano de Dios. No dice eso, dice ustedes estaban muertos. Yo le pregunto, ¿un muerto puede volver a la vida por su propia cuenta? No. No. ¿Un paralítico puede levantarse por sus propios esfuerzos? No. Y nosotros no solamente que no éramos paralíticos, sino que estábamos muertos espiritualmente. Sí. Por lo tanto, como muerto espiritualmente, yo no puedo volver a la vida por mi propia cuenta, ni siquiera tengo la capacidad de decidir eso. Pero hoy, lamentablemente, el evangelio moderno dice, ven, acércate, tú decides, todo está en tus manos, tú eres el responsable. Pero el Señor dice, nadie puede venir a mí si el Padre primero no le trae. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay un justo, no hay uno que haga lo bueno, no hay uno que busque a Dios. Ahora yo les pregunto, si la Biblia está diciendo no hay uno, ¿puede aparecer alguien diciendo, pero yo soy ese uno? No. Yo soy ese uno que buscó a Dios por su propia cuenta y yo decidí que Jesús es mi... No. Si la Biblia dice que no hay nadie, es porque no hay nadie. Hay un pastor que dice que cuando predica de la nada o de nadie, se acercan su estudiante y le dicen, pastor, ¿qué significa la palabra nadie en griego? Y el pastor le dice, eso, nadie. Nadie puede venir a Jesús por su propia cuenta. Así podemos ver, hermanos, claramente que fue Jesús que se fijó en nosotros,
y Él nos capacitó para acercarnos a Dios. Él se fijó personalmente en nosotros. Piensen en eso, un segundo, que de los miles y miles y millones de personas que hay en el mundo, Él se fijó en mí. Estando muerto en mis delitos, en mis pecados, siendo incapaz de buscarle a Él, Él me buscó, me encontró, me puso sobre sus hombros y me trajo a su redil. Sí, Precioso, sí, precioso, precioso. sí. ¿Aquí alguien quiere decir algo, aportar algo o hacer una pregunta? De repente yo estoy yendo muy rápido y algo que no se entendió. O darle gloria a Dios por esto. Sí, sí. Precioso, precioso. Mauri, Vicente, una pregunta. Bueno, básicamente igual te lo he consultado como una conversación entre amigos, pero igual me gustaría preguntártelo aquí. ¿Tiene que ver esto igual, el tema de la gracia de Dios con nosotros? Que, por ejemplo, yo te lo daba como alguna evidencia en algunas familias. Si tomamos algunas familias de cualquier parte, y especialmente a los hijos, y tú ves que los hijos tienen la misma educación, ¿cierto? La misma crianza, con cariño, amor, etc. Y, pero Yo soy cuando uno igual. siembra, o le predica a alguien, o le habla de Jesús a alguien, eh, uno de esos tres hijos es más sumiso, como que tiene una cercanía mayor a... Ya, sí, entiendo perfectamente lo que me dices, Vicente. sí, yo también. Tiene que ver absolutamente con eso. O sea, lo que dice Vicente es súper ejemplificador, es un buen ejemplo. ¿Aló? Ah, ahí sí volviste, Vicente, se había cortado, parece. Sí, se había cortado, sorry. Ya mira. Y claro, hay hijos, o sea, son los mismos hermanos, y hay hijos que, Sí, no sé, son más sumisos, son más cercanos a la palabra y te oyen más. Pero el mismo hermano, con la misma educación, tiene el corazón más duro y no te sí, escucha, tiene un corazón más incrédulo. Y eso si lo multiplicas por toda la familia, pasa. Y yo lo he visto y soy testigo de eso. Y no sí, sé si me podría aclarar ese punto y relacionarlo con este tema de la gracia. sí, Vicente, totalmente. Es un muy, muy buen ejemplo lo que tú estás diciendo, porque justamente voy a repetir lo que tú dijiste. Hay un Vale, padre, una madre que es cristiana, educan a sus hijos de la misma manera, lo que Vicente estaba diciendo. Los aman a los dos de la misma manera, pero uno está totalmente abierto al Evangelio y otro está totalmente cerrado al Evangelio. ¿Qué operó ahí? ¿Qué hizo la diferencia? sí, sí, La gracia de Dios. gracias. La gracia de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 11, dice lo siguiente con respecto a lo que está diciendo Vicente. Hablando de Jacob y de Esaú. Ustedes saben que Jacob y Esaú eran mellizos, nacieron el mismo día, de la misma madre, evidentemente. Y dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, o sea, no tenían ningún mérito, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, atentos, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Ninguno de los dos había hecho nada bueno ni nada malo. Ninguno de los dos había ganado el favor de Dios por algo bueno que haya hecho, pero Dios dijo, a Jacob elegí y a Esaú no. Ahora alguien podría decir, ¿pero eso no es injusto? ¿Por qué Dios elige a uno y a otro no? Y fue la misma pregunta que le hicieron al apóstol Pablo en el versículo 14, y el apóstol Pablo responde, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque él dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que quiera compadecerme y endureceré al que yo quiera endurecer. ¿Hay alguna injusticia en Dios? No. Ninguna. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya. Él lo había decidido. Tan clara la escritura, hermanos, y por tanto tiempo hemos estado engañados a esta verdad, haciéndonos creer un falso evangelio, un evangelio católico, en donde te dicen, no, si la salvación es por gracia, pero te la tienes que ganar y conservar por tus obras. No, Mauri, Andrea, por favor, que la veo con cara ahí de entusiasmo. es que también te decían, la salvación es por gracia, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo, pero no hablaban de ese perseverar. Y ese perseverar es amar al Señor por sobre todas las cosas. En eso tenemos que perseverar, en amar al Señor a pesar de lo que veamos, seguir amándolo. Amén. Amén. ¿Y de dónde viene Porque ese no amor? se nos decía, viene de Él, porque Viene Él nos de amó Él. primero. Viene de Él. Totalmente. Claro, dicen, el que persevera hasta el fin será salvo, pero el verdadero cristiano, el verdadero creyente, el que ha tenido una conversión real, por mucho que se aparte en algún momento, Dios lo atraerá, Dios lo volverá a su hogar y Dios lo hará perseverar hasta el final, porque el amor es de Dios. No son tus obras, no es tu inteligencia, no es tu conocimiento bíblico, no es tu rol en la iglesia. Es la pura gracia de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Aleluya, qué precioso. En este mismo punto vamos a ver el segundo, el tercer punto ya, que es que Mateo, Leví, del que estamos leyendo en Lucas 5, no se resistió al llamado de Dios. Y esto es precioso, lo vemos en el versículo 27 y 28. Jesús se fija en él y Jesús lo llama y le dice, sígueme. Y Mateo dejó todo, se levantó y lo siguió. Así de fácil. La escritura no nos dice que Mateo se cuestionó, que Mateo le dijo, Señor, quizás en 5 años más, cuando yo termine de hacer lo que estoy haciendo, Señor, quizás cuando mis hijos se vayan, o Señor, quizás cuando tenga una mejor posición económica, quizás ahí te voy a seguir. Mateo dejó todo lo que tenía y siguió al maestro. Y esto es importante, hermano. Cuando Jesús llama a alguien, cuando Jesús llama a una persona, esa persona tarde o temprano va a ceder ante el llamado de Dios. Cuando Dios llama, escoge a una persona, tarde o temprano, aún en el último momento de su vida, va a ceder ante el llamado irresistible
de la gracia de Dios. Para que lo podamos graficar y entender en nuestra mente, cuando Dios llama a una persona, es como cuando Dios tira un lazo, una cuerda enorme con cientos de metros de distancia, le cae al hombre, el hombre queda atrapado en esta cuerda y Dios, con amor, paciencia, misericordia, comienza a jalar de esta cuerda. Y en el Antiguo Testamento tenemos esa escritura que dice: con lazos de amor me trajiste, con lazos de amor me llamaste. Y ahí va la cuerda. La persona puede patalear, puede tirar en dirección contraria, la persona puede resistir, pero tarde o temprano llegará a Dios. Porque la persona que es llamada por el Señor, tarde o temprano va a ceder ante su glorioso evangelio. Y esto, amados, lo vemos en Juan nuevamente. El evangelio de Juan es el que más habla de esta verdad, de la doctrina de la gracia. En el capítulo 6 de Juan, versículo 37, dice, versículo 44, 6:44, dice: nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no lo trae el Padre que me envió. Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y la palabra que se ocupa para traer en el idioma original en que fue escrito esto, tiene la idea de arrastrar. Arrastrar. ¿Por qué yo tengo que arrastrar a alguien para venir? Porque esa persona no quiere venir. ¿Por qué Dios tiene que traer, arrastrar al pecador? Porque el pecador no quiere venir a Dios. Hermano, y basta que cada uno de nosotros se analice. Quizás algunos crecieron en una familia cristiana, que es una profunda bendición, pero muchos de nosotros no crecimos en una familia cristiana y comenzamos a sentir el llamado de Dios y como que al principio resistíamos y al principio como que no queríamos mucho y de repente, tarde o temprano, nos dimos cuenta que habíamos llegado a los brazos del Padre. Yo no quería. La primera vez que me invitaron a una iglesia fue no, con mayúscula. No, no, no y no. Pero Dios, con paciencia, misericordia, me fue trayendo. Porque era un necio. Porque era un necio. Porque estaba muerto en mis delitos. Porque estaba muerto en mis pecados. Entonces vemos que es Dios quien pone en nuestro corazón el querer acercarnos a Él. Es Dios quien pone en nuestro corazón el querer acercarnos a Él. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que dice, el versículo 12 dice: amados míos, así como han obedecido siempre, ahora obedezcan también en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Porque es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer.
Por lo tanto, es Dios quien pone en nosotros la disposición de acercarnos a Él. Segundo punto también es que Dios no solamente nos pone el querer, sino que también nos da la fe para creer en Él. O sea, Dios nos da vida, Dios nos atrae, Dios cambia nuestro corazón y pone fe. Esto lo vemos en Hebreos 12, versículo 2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice el autor. El autor es quien crea algo, el autor es quien inicia algo. Por lo tanto, ¿la fe era nuestra? No. No. La fe era algo que ya traíamos nosotros porque éramos distintos a otros, porque habíamos recibido una buena educación. ¿La fe era algo mío? No. No. La fe viene del Señor. Por tanto, amados, si Dios nos ha llamado y tenemos la convicción en nuestro corazón de que Dios nos ha llamado, no resistamos ni endurezcamos nuestro corazón. Si tú sientes que Dios te llamó y tienes la convicción de que Dios te está llamando a través de este mensaje, a través de otros mensajes, en tu día a día, si sientes la convicción de que Dios te llamó, no resistas su llamado ni endurezcas su corazón, tu corazón. Porque Dios cumplirá su obra en nosotros con gozo y paz si no nos resistimos. Pero si nos resistimos a su llamado, lamentablemente tendremos que experimentar cuando Dios nos llama con dolor. Si no nos resistimos, gozo y paz. Pero si nos resistimos, muchas veces Dios nos llamará por medio de la aflicción, del dolor. Por lo tanto, hermanos, no resistamos si tenemos la convicción de que Dios nos ha llamado. ¿Alguien quisiera comentar algo, preguntar algo, aportar algo? Si no, para que vayamos al último punto de nuestro plato de legumbres. Sí. Amén. Entonces, la última enseñanza, el último punto que vamos a ver. Ya vimos que Dios es el que escoge. Sí. Vimos que si Dios te escoge, tarde o temprano vas a terminar cediendo a su llamado porque la gracia es irresistible o el llamado es eficaz. Ajá. Y ahora vamos a ver que Mateo, Leví, del cual habla la escritura que nos leyó Karim, no tenía nada especial, sino todo lo contrario. Era recaudador de impuestos que tenían fama de ser ladrones. En ese tiempo tenían la fama de ser traidores porque le cobraban impuestos a los israelíes, a los judíos, y se lo daban a los romanos. Entonces Mateo era un ladrón, era un traidor, pero aún así Dios lo escogió. ¿Por qué? Por su pura gracia y misericordia. Mateo no tenía nada bueno, no era más inteligente que los demás, no era más especial que los demás, sino un ladrón,
un traidor, pero aún así Dios lo escogió. Porque como dice la Escritura, no vine a llamar a los que se creen justos, no vine a llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y ahí entramos todos. Sí. Ahí entramos todos. Por lo tanto, Mateo era un pecador, considerado un traidor nacional, pero por la gracia y la misericordia de Dios, él fue escogido. Jesús viene a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a los mejores, ni a los más sabios de este mundo, ni a los más poderosos de este mundo, sino como dice la Escritura en 1 Corintios 1:26, y ya vamos a ir terminando. 1 Corintios 1:26 dice, pues consideren esto, hermanos, y esto se lo leo a ustedes y para mí también. Consideremos esto. Mira lo que dice, consideren el llamado. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que son fuertes, y también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de su presencia. Ninguno de nosotros será sabio, ninguno de nosotros será mejor que otros, ninguno de nosotros era reconocido por la sabiduría, por sus actitudes, por sus dones. Pero parece que aquí el apóstol Pablo utilizó la repetición para dejar en claro algo. Dios ha escogido. Y este punto de la doctrina de la gracia se llama la elección incondicional o la elección soberana. Dios soberanamente escoge, no por las cualidades del ser humano, sino por su pura gracia. Dios escogió lo necio, Dios escogió lo débil, Dios escogió lo que no es, Dios escogió lo menospreciado para mostrar su gloria. Yo era un necio, yo era un débil, yo era un menospreciado, yo era un vil, y Dios me escogió en esa condición para darme vida, para darme propósito, y así con cada uno de ustedes, hermanos. Ahora entiendo, Mauri. Ahora entiende. Precioso. Entiendo por qué el Señor escogió a tu tío. Así es, pues. Así es. Porque Dios... Diga nomás. Porque Él cuando habla de Dios, como que los demás dicen, ¿quién soy tú para hablar de Él? Tú fuiste Ahora con lo que tú dijiste, ahora es como que está más claro que el agua. Qué bueno, tía. La palabra es clara. La escritura, cuando uno la empieza a estudiar, se te empiezan a despejar todas las dudas. Todas las dudas, y es maravilloso, precioso que uno pueda comprender estas verdades, tía. Precioso, me alegro mucho lo que me cuenta. Sí, que de Mauricio, como un blog. y ese, ¿cómo te lo pregunto? El igual que Dios te puede elegir en el vientre de la madre, de nuestra madre.
Así es, amada, y desde mucho antes. Ya, Imagínense que Dios sabe todas las cosas desde antes de que fuesen creadas. sí. En ese momento, cuando Dios estaba pensando crear el mundo, Dios ya nos había escogido. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Dios ha escogido a todos los cristianos, a todos los creyentes de todos los tiempos, desde antes de la creación de este mundo. Eso debe producir en nosotros una seguridad enorme, una seguridad del porte de la eternidad, porque no depende de nosotros, porque depende de Él y absolutamente de Él. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y escuchen esto, hermanos, y ojalá Dios permita que todos los arminianos y que todas las iglesias que predican un falso evangelio escuchen esto. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos a las iglesias predicando este texto y diciendo la salvación es por gracia, pero después tienes que conservarla por las obras, después tienes que ser una persona intachable al pie de la letra, sirviendo al Señor 24 horas al día, 7 veces a la semana, porque si no, tú vas a perder tu salvación. Pero aquí la palabra dice, no es por obras, esto no viene de ustedes, esto es un regalo de Dios. Y como en Dios no hay crueldad, como en Dios no hay injusticia, si Dios nos da un regalo, ¿qué lo llevaría a Él a quitarnos ese regalo? Si un padre le regala algo a su hijo, ¿por qué se lo va a quitar? Eso es crueldad, eso es injusticia, y en Dios no hay ni crueldad ni injusticia. Así que, hermanos, para que vayamos terminando, como conclusión, en primer lugar, Dios es quien escoge a los que han de ser salvos. Dios es quien escoge a los que han de ser salvos. En segundo lugar, los que han sido llamados por Dios no se perderán jamás o no se perderán eternamente. Los que han sido escogidos por Dios se pueden apartar por un tiempo, pueden pecar, pueden caer en pecado tristemente, pueden pasar muchos años incluso en esa condición, pero no se van a perder en el fuego eterno. Porque Dios los escogió. Y tarde o temprano van a llegar a Él. Sí. Nunca se olvida de Él, nunca. Podemos incluso nosotros olvidarnos de Él y hacer como que vivimos nuestra vida, pero como usted dice, en nuestro interior va a estar Dios ahí. Va a estar Dios persiguiéndonos con amor, persiguiéndonos con misericordia, persiguiéndonos con paciencia. Jeremías, Mauricio, diga. Que me pasó algo en esto. Yo perdí un bebé en el año 85 por negligencia, se supone, y siempre pensé que fue la forma, o sea, yo me preguntaba, ¿será que por él el Señor hizo que conoce, porque se me murió en el momento del parto? ¿Será que por él el Señor
día me llamó, será por él, por intermedio de él, no sé. Y lo sentí ahora cuando tú dijiste eso, aquí lo pensé, ¿sería por él? Porque yo después, a veces que yo estaba, deseaba conocer, de tener fe, no era conocer al Señor, yo nunca me imaginé lo que era conocer al Señor, pero sí que quería tener fe. Cuando hablaban de fe yo quería, muchos años. Mire, precioso. Claro. Pero, y cuando tú empezaste, cuando dijiste eso, y me dio una cosa en el pecho, me dio como ganas de llorar, y digo, ¿será que a él el Señor lo tomó a él para que me fuera más rápido? A lo mejor era, a lo mejor no me iba a llegar tan rápido. Amén. Ay, eso Pues, fue el sí. mismo año que murió. Esto fue el 85 y yo conocí al Señor en el 85, como en octubre más o menos. Wow. Mm. Así es, señora Patricia. Lamentablemente a veces nos tienen que pasar cosas muy dolorosas, porque de otra manera Sí. Ah, nos tapamos los ojos, nos tapamos los oídos y no queremos. sí. Hoy Pero se me fue lo que te iba a decir sobre eso. no se preocupe, Ay, ¿no? se Y me gracias fue. por contarnos, porque es un testimonio vivo de que cuando Dios llama a alguien, Sí. ahí está Dios, llamando Sí, de muchas formas. sabes que este último tiempo he pensado mucho, cuando uno se va para atrás, se me olvidó la palabra, y yo hace tiempo que estaba creyendo que el Señor me tomó ahí en el vientre. Él me tomó ahí. Porque mi vida a los 5 años, de un vuelco muy grande, de 180 grados, me cambió todo. Y todo lo que me cambió fue para mejor, a pesar que sufrí, a pesar que hubo sufrimiento en ese tiempo. O sea, hasta que me casé hubo sufrimiento. Pero tuve que pasar, yo ahora he entendido que porque uno de lo malo, lo que le pasa, saca experiencia, ¿cierto? Así Pero es. bueno, uno se lo olvida. Y yo eso he sentido este último tiempo, he estado muy en conexión, conversándole al Señor, diciéndole, Padre, esto, porque entiendo que fue así, que cada día, yo creo, ahora me convenzo más que fue así, que de ahí me sacó Él, de ahí me dijo Él. Y siempre cuando he hablado con Él, oro o converso con el Señor, yo le digo, le doy las gracias que haya tocado mi puerta. Siempre le digo, gracias Padre por haber tocado mi puerta, porque Él la tocó, de esa forma la tocó. Amén. Sí. Así que Amén. estoy muy emocionada, interiormente estoy muy emocionada por esto. Wow, Muy emocionada. gracias, Señor. Porque como que se me abrió, cuando tú hablaste de eso, como que se me abrió la frente y dije, me acordé de mi bebé, Gracias. Sí, porque siempre me pregunté, Señor, ¿fue por eso? Fue por eso. Gracias, Señor. Y yo estoy ahora segura, segura. Así es, querida hermana, el Señor es tan increíble, opera de tantas formas distintas, pero su amor está ahí presente, su deseo de estar con nosotros. O sea, lo que motiva a Dios a hacer todo lo que hace es su deseo de estar con nosotros. Sí. Su deseo no es tenernos como esclavos, que nosotros suframos. Su deseo es estar con nosotros. Su deseo no es que nosotros seamos millonarios, no es que nosotros seamos poderosos. Su deseo es estar cerquita de nosotros. Sí. Me recuerdo con lo que usted dice, señora Patricia, una escritura del Antiguo Testamento donde el profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículo 7, dice, me sedujiste y fui seducido. Diciéndole a Dios, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me ganaste, me venciste. Oh, qué lindo. Como que lo enamoró. Bonito. Lo enamoró. Sí. Lo enamoró. Y ese es mi deseo,
para cada uno de nosotros, que podamos a través de la palabra enamorarnos de Dios, Sí, porque Él es infinitamente amoroso, infinitamente bueno, infinitamente justo, misericordioso. ¿Cómo no amarle? sí, Como que él prepara las cosas. Él prepara todo, Bueno, usted sabe lo mío, pero Él como que él prepara. preparó todo. Todo, por ejemplo, a mí, con todo lo que viví y de lo de ahora, sé que gracias a él porque ahora como que el amor de Dios está dentro de nuestro hogar Mm, y ha ido dando, ya no hay discusiones, ya no hay peleas, ya no hay qué maltrato, bueno, nada, qué bueno. ahora hay amor, comprensión, preocupación, entonces como que él va dando paso a paso Amén. y también se hace como es la palabra, legalizar tu relación, porque Mm, acuérdese que a pesar que yo llevaba muchos años viviendo con su tío, yo estaba en adulterio, mm, hasta cuando el Señor dijo, hasta aquí llegaron nomás, ahora ustedes dos se casan, desde ahí una nueva vida, y así fue, ya así vamos a cumplir 10 años, tantos años juntos, 28 es. años, ahora vamos a cumplir 10 años de casado. Mire, qué bien. Entonces Gracias. es como que la palabra fue dando paso a paso, como que la palabra era para nosotros, Amén. Por algo para está los que conectada también ahora. claro, claro, y como que fue fácil porque la tecnología a mí no, yo WhatsApp nomás y mando audio porque escribir me cuesta mucho. Sí. Pero ahora fue rápido todo, así como que todo se dio, Estaba todo preparado para que escucháramos esto. preparado, correcto. Amén, amén. Qué precioso como nuestro Dios. A mí también, créanme que cuando empecé a conocer esta doctrina de la gracia, cambiaron tantas cosas internamente, tantas cosas, y pude ver mi pasado, como ustedes lo vieron, como la señora Patricia, como mi tía, y como estoy seguro que cada uno de ustedes ver su pasado, y a la luz de esta verdad decir, gracias, Señor, porque todo lo que viví, lo bueno, lo malo, lo horrible, lo terrible, de alguna Él forma no ahora me llevó a escogió, conocerte a ti. claro, porque él no escogió, Él nos escogió. correcto. Él no No sé, nos, mire, perdón por hacer este ejemplo, pero cuando vemos en el caso de, bueno, no sé si va a estar correcto decir esto, pero cuando vemos, por ejemplo, una figura importante en la televisión, un presidente, un político, un cantante, una modelo, un modelo, y vemos cualidades en ellas, nosotros lo admiramos y algunas personas se vuelven tan fanáticas que lo aman, lo adoran, gritan cuando aparece. ay, ¿Y cómo no hacer eso mismo y más ante nuestro glorioso Dios, su padre. amén, ante nuestro glorioso Señor y Salvador que no solamente nos escogió, sino que murió, Sí, sufrió todo el castigo que tenía que caer sobre nosotros? Cuando nosotros vemos a Jesús muerto en la cruz, no fue porque lo mataron los judíos simplemente, fue porque Dios escogió a Jesús para derramar en Jesús toda la ira que tenía que caer sobre nosotros. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no responder con gratitud a este amor? Entonces, para ir terminando, Dios escoge a los que han de ser salvos, los que han sido llamados por Dios no se van a ir al infierno, y por último, Dios nos escoge por pura gracia y misericordia, no porque fuéramos mejores que otros. Por lo tanto, yo le ruego al Señor que nos haga ser más agradecidos con la salvación, más agradecidos con su palabra, más agradecidos con la obra de Cristo,
más agradecidos con poder congregarnos o reunirnos para estudiar su palabra, Sí. más agradecidos por tener la libertad de orar a Él, Sí. agradecidos porque tenemos la certeza de nuestra salvación, agradecidos porque tenemos la certeza de la vida eterna. Y los últimos 2 puntos. Esto debe generar en nosotros también mayor humildad. No es una obra nuestra, no depende de nosotros, no es por lo bueno que yo he sido, por lo generoso que yo he sido, por lo paciente que yo he sido, no es por nosotros, es por su pura gracia y misericordia. Y por último, hermanos, esto debe llevarnos a una mayor devoción por Dios. Despertar en las mañanas y no salir de la pieza, no salir de la casa, sin antes haber orado, sin antes haber pasado tiempo con su palabra, y si por ese motivo no pude hacerlo en la mañana, correr en la tarde a mi casa, buscar la palabra de Dios, poner una alabanza, estar con el Señor, conversar con Él. Una mayor devoción habla de un corazón agradecido. Sí. Una mayor devoción habla de un corazón que está plenamente enamorado del Señor. Sí. Y obedecerle en todo lo que pasa. Obedecerle en todo, buscarle. Mientras más le buscamos, más vamos a tener la capacidad de obedecerle. Sí. Mientras más oramos, más alegre vamos a estar, más contentos, con más fe, con plenitud. Hay tanta bendición en buscar a Dios. Sí. Tanta bendición en buscar a Dios, hermano. Y la última escritura, y con esto sí terminamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Y yo le ruego a Dios que esta escritura se nos quede plasmada en nuestra alma y luego de esto podamos tener un tiempo de alabanza, un tiempo de gratitud, un tiempo de decirle, Señor, gracias porque me escogiste, Señor, gracias porque me salvaste, Señor, gracias porque estás haciendo una obra en mí y no me vas a dejar, porque escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Escrito está, estaré contigo todos los días de tu vida. Escrito está, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él nos llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Padre, yo te ruego que esto que hemos aprendido hoy, Señor, se grabe en lo profundo de nuestra alma y podamos darte gracias, Señor.
por habernos llamado, por habernos escogido, por habernos soportado, Señor, por tenernos ahora en tu reino, Padre eterno. Señor, gracias infinitas por Jesucristo, porque si no fuese por Él no podríamos estar delante de ti. Gracias por atraernos con esas cuerdas de amor, Señor, hasta que cedimos. Y si hay alguien, Señor, en esta reunión que no ha cedido a tu llamado completamente, yo te ruego, Señor, que tú lo atraigas y lo conviertas de todo corazón para que esa persona pueda conocerte más profundamente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para estar eternamente contigo, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre eterno. Te alabamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos eternamente y para siempre, Señor. Porque grande es tu fidelidad, porque grande es tu misericordia. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él.